Bien, hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta ocasión, en este primer domingo del año. Los que no les había podido decir, espero que hayan pasado un feliz o iniciado un feliz año, o que tengan este año las grandes bendiciones de nuestro Señor. Hoy en esta mañana le quiero agradecer a mi Dios que me permite estar aquí con ustedes compartiendo un poco de su palabra. Hoy amanecí con dolores muy fuertes en mi hombro sobre todo, pero agradezco a Dios que me da la fortaleza para poder seguir compartiendo sobre su palabra. Hoy quiero invitarles, hermanos, a que abran su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y voy a pedir que por favor sigan ahí con su vista. En esta porción, Mateo capítulo 2, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, estos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. Note lo que dice esta frase que sigue, es muy importante. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, es decir, cuando ellos vieron la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y la frase que sigue también es muy importante, dice, y en la casa, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, estamos ya en el día 3 del año 2021. Ya hace 3 días que iniciamos el año y dentro de 3 días se celebra lo que se conoce como los Reyes Magos o el Día de los Reyes Magos. Algunos le llaman los Santos Reyes Magos. Y en base a eso quiero compartir hoy en esta mañana acerca de estos famosos Reyes Magos. ¿Qué dice la Biblia sobre estos, vamos a llamarle así, supuestos Reyes Magos?
¿Qué es lo que nos dice Dios? Desafortunadamente le prestamos más atención a lo que dicen las historias ficticias, leyendas, mitos y cosas por el estilo antes que ver lo que dice la Biblia. Hay gente que no le gusta ver la Biblia porque no quiere, realmente no quiere conocer la verdad porque se echarían por tierra muchas de sus tradiciones, costumbres e ideas que tienen. Hoy en esta mañana quiero compartirle lo que se ignora sobre los Reyes Magos. Lo que se ignora sobre los Reyes Magos. Le digo, estamos tan acostumbrados a tradiciones, a mitos, a ideas fantásticas que nos han metido, nos han traído y creemos más en eso que en la Biblia, lo que Dios dice en la Biblia. Mire, una tradición, ¿qué es una tradición? Porque hay gente que le presta mucha atención a las tradiciones, de hecho hasta le presta más atención que a la Biblia o más autoridad que a la Biblia. Una tradición es una transmisión de noticias, de composiciones literarias, de enseñanzas, de ritos, de costumbres, que va de generación en generación. Es una tradición, es una noticia de un hecho que sucedió hace mucho tiempo, de un hecho antiguo, pero que es transmitida de tradición a tradición y se enseña como si fuera una costumbre, o una doctrina, como si fuera una doctrina, y es conservada a través de los pueblos. Nuestro pueblo mexicano tiene sus tradiciones, sus costumbres. Usted va a otro país y tiene también sus ideas y sus costumbres. De hecho, aquí mismo en nuestro país, en México, hay costumbres en ciertos estados que en otros no se practican. Por ejemplo, en el norte del país se acostumbra a entregar regalos a los niños en la época de Navidad. Dicen que llegó Santa Claus y cosas por el estilo y el regalo a los niños en Navidad. En el centro de aquí de nuestro país, en México, no es así. En el centro del país se celebra precisamente esta fecha. El 6 de enero, la visita, dicen en el centro del país, la visita de los Santos Reyes Magos, así le llaman ellos. Entonces, cada estado aquí en México tiene sus tradiciones y sus costumbres. Y así es una tradición, es una composición, una idea que se va transmitiendo de generación en generación. Así es que aquí en México se celebra en estas fechas, en estos días, el día 6 de enero, la dichosa tradición de los Reyes Magos. De hecho, usted va a un centro comercial y va a encontrar las roscas, dicen las roscas de Reyes, perdón, y ya se están vendiendo. El día de ayer vimos ya anuncios acerca de las roscas de Reyes. Tradiciones que se manejan en nuestro país y no solamente en nuestro país. Esta tradición ha atravesado, ha trascendido a diferentes países, a diferentes naciones, a diferentes culturas. Pero vamos a ver un poquito qué nos dice la Biblia sobre esto, qué nos dice la tradición y qué nos dice la Biblia. Le digo, una tradición es una idea que se va transmitiendo de generación en generación. Acerca de la tradición de los Reyes Magos, se nos ha enseñado, y le digo, se nos ha enseñado aquí en México por el tradicionalismo, que los magos o los Reyes Magos eran tres personas de nombre Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en otras culturas, por ejemplo, allá en el Oriente, en Siria, tienen a otros personajes con otros nombres. En una parte ahí de entre Turquía y lo que hoy llamamos Rusia, Ucrania, está otra tradición de otros nombres. Y así sucesivamente. De hecho, a los Reyes Magos se dice que son dos personas con su tez blanca y uno de África, una persona de raza negra. Y entonces, así lo que nos han enseñado. Y yo me atrevería a decir esto, espero que después
No me vayan a acusar de racismo, pero así es la tradición que nos han enseñado. Entonces se dice, por ejemplo, que Melchor era la persona más anciana, de pelo ya blanco, pelo cano, su barba ya también blanca. Y luego Gaspar, uno más joven y rubio, y Baltasar, una persona de África, con test de color o de raza negra, como llamamos. Y le digo, en varias partes del mundo les han puesto otros nombres. Pero ¿qué vamos a ver sobre esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué el día 6 de enero? Según algunas tradiciones y costumbres dicen que se empezó allá en Constantinopla, lo que hoy llamamos Turquía, a celebrarse el Día de Reyes, allí se le llamaban el día 6 de enero, que coincidía realmente con la fiesta de un dios llamado Aión, el dios del tiempo, o símbolo del tiempo nuevo le llamaban. Entonces realmente la tradición de los Reyes Magos le cambiaron el nombre de Aión a los Reyes Magos. Y luego se dice que se empezó a enseñar sobre esto para contrarrestar la, una tradición acerca de San Nicolás, que hoy llamamos Santa Claus. Y entonces se empezó a usar el día 6 de enero para contrarrestar esa tradición. Algo muy semejante a lo que le digo pasa aquí en México. En el norte del país celebran Nochebuena y Santa Claus. En el centro del país dicen, no, es que nosotros somos mexicanos y nuestra tradición mexicana son los Santos Reyes Magos. Y es realmente una lucha. Aquí en México es una lucha de costumbres acerca de que si se debe celebrar el 24 o el día 6 de enero en los regalos para los niños. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Eran reyes magos? Y en lo que acabamos de leer, la Biblia nos dice que eran realmente unos magos. No habla de reyes. La Biblia nunca habla de reyes magos. La Biblia habla de unos magos. Y es que en aquel tiempo magos no es exactamente lo mismo que hoy. Un mago es una persona que realiza, su nombre lo dice, actos de magia. En aquel tiempo un mago era una persona sumamente preparada, una persona muy estudiosa de las costumbres, de las tradiciones, pero también acerca de la historia. Una persona muy preparada y que ellos se enfocaban también a estudiar los astros, la astrología y la astronomía. La astrología es ver los astros y en base a eso decir la suerte. La astronomía es el estudio de los astros en su composición, su estructura y su naturaleza. No tiene que ver nada con ver el futuro. La astrología sí es leer el futuro a través de los astros. La astronomía es simplemente estudiar a los astros tal como son. Y en aquellos tiempos, le digo, los magos hacían eso, estudiaban la astrología y la astronomía. Los reyes tenían su séquito de magos en los cuales les dictaban sus tradiciones, sus costumbres, lo que les iba a suceder durante el año. Entonces, esos eran los magos. Y aquí encontramos unos magos que venían del oriente, personas muy estudiosas, muy preparadas, gente que estudiaba la historia, gente que estudiaba los diferentes libros que ellos tenían. Y es muy probable que ellos hayan encontrado una porción de la Biblia hablando acerca del Señor Jesús. De acuerdo a lo que ellos mencionan, es muy probable que ellos eran estudiosos de la Biblia y llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia nos dice del oriente. ¿De cuál oriente? Nosotros aquí en México pensamos, cuando se nos viene oriente, se nos viene a la mente gente por ejemplo, de China, de Japón, de Corea, pero no es así. Cuando en la Biblia usted encuentra la palabra oriente, se refiere al oriente de Israel, en este caso al oriente de Jerusalén. Vinieron a Jerusalén, del oriente de Jerusalén, precisamente, unos magos. ¿De dónde eran? La Biblia no nos dice de dónde eran.
Nos dice que vinieron. Muy posiblemente eran de Babilonia o de lo que hoy llamamos Irán o Irak. Y esto en base a que los judíos fueron llevados a Babilonia, fueron deportados, vivieron 70 años, muchos de ellos, algunos regresaron, algunos se quedaron allá, pero allá tenían la Biblia, ellos leían la Biblia, estudiaban la Biblia y muy probablemente algunos ejemplares de la Biblia les llegaron a estos magos de Oriente. Entonces, ¿eran reyes? No, no eran reyes. La Biblia dice que eran magos. Llegaron a el pesebre. ¿Sabe que también eso es otra cosa interesante? Aún en dramas navideños presentan que llegaron allá al pesebre donde estaba el Señor Jesús acostado, donde lo acostaron. Llegaron al establo, llegaron el 6 de enero. La Biblia no dice tal cosa tampoco. En primer lugar, dice la Biblia, no llegaron al establo, sino dice en Mateo capítulo 2, versículo 11, una porción que acabamos de leer, dice, y al entrar en la casa. No dice al llegar al establo. Estos magos no llegaron al establo. Ellos llegaron a la casa donde vivía José con María, y ahí tenían ya el niño. No llegaron al establo como se ha enseñado, como se ha transmitido de generación en generación, y le digo, e inclusive en dramas de Navidad en algunas iglesias ahí presentan a los dichosos reyes magos llegando al establo, y no es así. Una, no eran reyes, eran magos. Dos, no llegaron al establo, llegaron a la casa donde vivían José, María y el bebé. Y además no llegaron el 6 de enero. La Biblia no dice la fecha en la cual llegaron. No dice la Biblia. De hecho, la Biblia no menciona ni el día en el cual el Señor Jesús nació. A alguien se le ocurrió, de acuerdo a algunas tradiciones y costumbres paganas, que el día 24 de diciembre o el 25, y ahí sí se quedó por ser rey, así lo estableció y se quedó. La Biblia no dice que Jesús nació el 24 o el 25 de diciembre, ni tampoco dice que los magos llegaron ahí con Jesús al pesebre, ni llegaron el 6 de enero. Simplemente la Biblia dice, nació Jesús, no dice la fecha, nació en el establo, después tuvieron su casa, ahí llegaron los magos a su casa y no llegaron el 6 de enero. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo está eso? Bueno, es que en aquel tiempo los hebreos no celebraban o no tenían los meses como los tenemos nosotros. Nosotros en los países occidentales como México, Canadá, en Europa, España, Italia, usamos lo que se llama el calendario gregoriano. Y entonces los hebreos tenían su propio calendario. Ellos tenían otros nombres. Los meses tenían otros nombres. Si la Biblia hubiera mencionado una fecha, créame que no hubiera mencionado 6 de enero, no hubiera mencionado enero, hubiera mencionado otro nombre, pero no enero. Enero es otro tipo de calendario, el que nosotros utilizamos. Entonces, Jesús nació en el establo, los magos no llegaron al establo ni llegaron el día 6 de enero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, la Biblia nos dice que llegaron allí a la casa de Jesús, donde con José y María, y el medio de transporte, algunos dicen que llegaron, uno de los reyes magos venía en un caballo, otro en un camello y otro en un elefante. La Biblia no dice tampoco en qué vinieron, no dice qué medio de transporte utilizaron, no dice que eran tres tampoco. En aquellos tiempos las costumbres de viajar eran, le digo, muy diferentes a las que tenemos hoy. Muy posiblemente estos hombres llegaron en camello. Era la costumbre de aquel tiempo viajar
en camello. Si ellos venían de Irak o de Irán, los países que llamamos así Irak o Irán, ellos han de haber hecho un recorrido de más de 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros. Y además no viajaban tres personas solas, siempre viajaban en caravanas, en grupos grandes, de acuerdo a, le digo, a las costumbres, por seguridad, ellos tenían que viajar en un grupito, o en un grupo grande, en caravana, para protegerse de los asaltos, protegerse de los ladrones, protegerse de mercenarios que había en aquellos tiempos. Entonces la Biblia no dice que eran tres, ni que llegaron en un camello, en un caballo y en un elefante. Muy posiblemente sí fue con algunos camellos, con algunos caballos, pero lo más seguro es que era una caravana grande, grande, porque eran personas de muy buena posición económica, no iban a viajar solos, tenían que llevar sus sirvientes, tenían que llevar su ejército, gente que los cuidara, los protegiera y los atendiera. Entonces, el medio de transporte no fue caballo, camello y elefante, como se dice. No fue así. La realidad al respecto eran personas, un grupo de personas que vinieron a Jerusalén con un corazón dispuesto a buscar a Dios. Personas que tenían su posición económica muy buena posición económica. Dejaron todo por venir a buscar a Dios. Dios está dispuesto. Tenemos que entender lo siguiente. Dios no se guía por tradiciones y costumbres. La manera en la cual Dios habla hoy en nuestro tiempo es a través de la Biblia. En las redes sociales está creciendo mucho el asunto de esos falsos charlatanes, maestros falsos, que están proclamando que ahora sí va en serio, decía uno en su portada, vamos a profetizar ahora el 2021 y va en serio, decía él ahí en su cartelón. Ahora sí va en serio, o sea que lo que él profetizó en el 2020 no iba tan en serio, fue broma. Y ahora sí profetizó en verdad. Mentiras. Dios no habla así. La única manera en la cual Dios habla en nuestro tiempo es a través de su palabra. No a través de sueños, no a través de revelaciones. Y entonces Dios, en aquel tiempo, todavía la Biblia no estaba completa. No estaba completa. Lo que sí podemos entender es que cuando alguien realmente está dispuesto a buscar a Dios, Dios va a buscar la manera de comunicarse con él. Y en este caso, estas personas estaban dispuestos a encontrar a Dios y Dios utilizó una estrella. Hoy ya no utiliza estrellas. En aquel tiempo todavía utilizaba porque la Biblia no estaba completa. Se trata de encontrar a Dios bajo las condiciones de Dios. La gente dice, yo busco a Dios a mi manera. Yo voy a buscar a Dios y voy a seguirlo conforme yo tenga idea, como yo tenga idea. Una vez un hombre, el primer hombre que salió al espacio, Yuri Gagarin, él dijo, busqué a Dios y no lo hallé. Él salió al espacio y empezó a buscar a su manera a Dios. No lo encontró, porque no se trata de buscar a Dios a mi manera. Se trata de buscar a la manera de Dios. Dios se manifestó a estos hombres a la manera que él quería. Estuvieron estos hombres dispuestos a sufrir y a sacrificarse. Abandonaron sus negocios, sus actividades, sus familiares por encontrar a Dios, encontrar al Rey. Y algo interesante también es que estas personas vinieron a adorar. En la porción que acabamos de leer dice que llegaron a Jerusalén, del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron a adorar. Adorar no es solamente cantar. En nuestro contexto cristiano, normalmente adorar lo relacionamos con cantar. Hay gente que me pregunta, nos ha preguntado, ¿y ustedes cómo adoran?
Pues como dice la Biblia, la adoración no es cantar, no solamente es eso. La adoración es estar dispuesto a entregarle a Dios lo que más amo, lo que más quiero, aunque me duela, aunque me cueste. Hay cosas que nos estorban para acercarnos a Dios. A veces puede ser alguna cosa material, puede ser lo que dice la gente. No, es que si me acerco a Dios, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis vecinos? Si me ven con una Biblia, si me ven a una iglesia, ¿qué va a decir la gente? Estar dispuesto a buscar a Dios, a adorar, estar dispuesto, no importa lo que me digan, no importa lo que cueste. A veces es necesario romper lazos sentimentales. Estos magos vinieron a adorar, pero también estos magos vinieron del oriente a enseñarnos cuál era el propósito de Jesús. ¿Cuál es el objetivo de Jesús? ¿O cuáles eran los objetivos de Jesús? Fíjese que esto lo encontramos en los presentes que le dieron, los regalos. ¿Qué le regalaron? Dice oro, incienso y mirra. Es por eso que mencionan que eran tres reyes magos. Uno le trajo oro, otro le trajo incienso y otro le trajo mirra. Por eso dicen eran los tres reyes magos. Y no es así. No sabemos cuántos eran. Una caravana, lo más seguro es que era una caravana grande, pero le trajeron tres regalos importantes: oro, incienso y mirra. Y cada uno de ellos, hermano y amigo, representa algo de lo que Jesús hace o quiere hacer en nuestra vida. El oro. El oro era o es uno de los regalos más importantes que se le da a un rey o se le daba a un rey. En aquel tiempo, cuando alguien se acercaba a un rey, no podía acercarse con las manos vacías, tenía que traerle un regalo. Y en este caso el regalo más común era oro. Entonces el oro nos habla de que Jesús es el rey de los judíos. Pero también Jesús quiere ser el rey de nuestra vida. El rey significa el que controla nuestra vida, el que maneja nuestra vida, el dueño de nuestra vida. Jesús es el rey. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida, lo que somos, entregarle lo que tenemos. Eso es Jesús, el rey. Por eso ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ciertamente Jesús es el rey de los judíos, pero quiere ser el rey de su corazón. Quiere ser el rey de mi corazón. Quiere controlar nuestra vida. Así es que lo que tenemos que hacer nosotros es entregarle nuestro corazón. También dice que le trajeron incienso. El incienso era una especie de una preparación de unas resinas aromáticas a las cuales se les ponía cierto aceite, algunos polvos, aceite, y luego se hacía arder en lumbre, se le ponía lumbre, fuego, y despedía un humo con un olor bonito, fragante. Entonces, el incienso era eso, polvo o una sustancia que se quemaba en honor a los dioses. La persona que quería agradar a su Dios le quemaba incienso. Entonces, ¿qué nos enseña de Jesús? Que Jesús es Dios. Le trajeron a Jesús incienso porque Él es Dios. No es un Dios, Él es el Dios vivo y verdadero. Es el único Dios. La Biblia nos enseña un Dios en tres personas. Así como una familia tiene tres integrantes, papá, mamá e hijos. Así es Dios, un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces cuando le trajeron el incienso, le estaban diciéndole a Jesús, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres el que me creaste. Tú eres el que me salvas. Jesús, Dios.
Y luego también le hicieron otro regalo, mirra. La mirra también era una sustancia, una especie de resina aromática, y se extraía de algunos árboles y era muy común en aquellos lugares, por aquellas zonas del oriente, en parte de África, y era muy valorada en aquel tiempo, en la antigüedad era una sustancia muy valorada, muy importante. Era un perfume también que se utilizaba, pero para los muertos, para ungir a los muertos, honrar a los muertos, ungirlos en forma de respeto y veneración. No solamente era al muerto que lo sepultaban, bueno, si una persona como su servidor, pues sí, pero una persona importante le ungían con mirra y luego le envolvían. Y esto nos habla de lo que Jesús iba a sufrir por usted y por mí, por nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando Jesús fue sepultado lo ungieron con algunas especies y lo envolvieron. Nos habla de que Jesús iba a morir. El Rey, Dios, que iba a morir. Ya nos estaban enseñando lo que iba a suceder, que Jesús iba a morir. ¿Morir por qué? ¿Morir por qué? Jesús no hizo nada malo, Jesús jamás cometió un solo pecado, jamás ofendió ni de mente, ni de vista, ni de palabra, ni de actitud, ni de boca, ni de palabra, nada. Jesús jamás cometió ningún error, ningún pecado. Pero Él nació para morir, es lo que le estaban diciendo, para morir por sus pecados y los míos. Así es que estos magos del Oriente nos traen una enseñanza importante sobre Jesús. Ellos estaban diciéndole, hoy naciste, o naciste, pero vas a morir. Vas a morir y vas a morir por nuestros pecados. Ellos de antemano estaban reconociendo a Jesús como su Salvador. Con estos tres presentes le reconocían como Rey, como Dios y como Salvador. Cosas que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Jesús quiere ser el Rey de nuestra vida. Jesús quiere ser el Dios de nuestra vida, porque al Dios en aquel tiempo la gente le entregaba a su Dios lo mejor, lo que tenían. Se lo entregaban a su Dios. Y le estaban diciendo, Jesús, eres nuestro Dios, eres mi Dios que va a morir por mis pecados. Eso es Jesús. Por eso dijeron, ¿dónde está el Rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Venimos para adorarle. Porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es el Salvador. Y fíjese que estos hombres viajaron mucho tiempo, posiblemente hasta 2 años. Porque dice aquí en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 2, que cuando llegaron a Jerusalén y fueron con Herodes, y Herodes empezó a investigar dónde había de nacer, ya los estudiosos le dijeron, pues va a ser en Belén. Y luego con los magos empezó a investigar cuándo vieron la estrella, hace cuánto que la vieron. Indagó con ellos. Y dice la Biblia más adelante que aquellos magos regresaron a su tierra por otra parte. Herodes se sintió burlado por ellos. Y queriendo acabar con ese rey de los judíos que él pensaba que le iba a quitar su trono, mandó matar a todos los niños, dice, menores de 2 años. ¿Por qué los niños menores de 2 años? ¿Por qué? De acuerdo a lo que él había investigado. Posiblemente cuando ellos llegaron, Jesús tenía 2 años de haber nacido. 2 años. Y por eso Herodes mandó matar a esos niños menores de 2 años. Para no fallarle, para no errarle, dijo Herodes, mátenme a todos los niños
de 2 años para abajo. Tardaron 2 años en llegar. 2 años de sacrificios, 2 años de luchas, 2 años de dificultades, de incomodidades, pero llegaron y se regocijaron. Hermanos, la vida en Cristo no es fácil, es difícil. Hay incomodidades, hay problemas, hay dificultades. Pero lo que tenemos que hacer es regocijarnos porque nuestro Señor Jesús está con nosotros. No importa lo que pase, no importa lo que estemos sufriendo, no importan nuestros dolores, no importa nuestra enfermedad. El Señor Jesús está ahí con nosotros, listo para consolarnos. Vale la pena sacrificarse por Jesús. Así es que lo que ignoramos sobre estos reyes magos es que no eran reyes, es que no llegaron al pesebre, es que llegaron a la casa donde vivía José con María y el niño. No llegaron el 24 de diciembre, o el 25 de diciembre, ni el 6 de enero. Llegaron 2 años después de que el Señor Jesús nació. Pero llegaron para adorarle. Oro, incienso y mirra. Mostrándonos que Jesús es el Rey, Él es Dios y Él es el Salvador. Y que quiere salvarle a usted de sus pecados y los míos. De que Jesús quiere llevarnos al cielo. De que Jesús no quiere que vayamos a la condenación eterna. La Biblia enseña, la paga del pecado es muerte. Por haber pecado, por haber cometido pecados, usted y yo merecemos el infierno, porque cada pecado es una ofensa contra Dios. Aunque sea una mentirita blanca, como decimos, estamos ofendiendo a Dios, estamos lastimando a Dios le molesta y le duele cuando pecamos. Así es que somos pecadores, hemos ofendido a Dios y por haberle ofendido merecemos el infierno, la muerte. Pero bendito sea Él que nos envió la solución. La única salida es Jesús. Jesús murió por sus pecados, por los míos, y quiere salvarnos y no quiere que vayamos al infierno. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Jesús que nos perdone y que nos salve. Una sencilla oración. Yo le invito que en este momento, usted que no ha recibido a Jesús en su corazón, que nunca le ha pedido perdón por sus pecados, hoy puede ser el día de salvación para usted. Que usted reconozca que Jesús es el Rey, que usted reconozca que Jesús es Dios, pero también que hoy Jesús le quiere salvar y le puede salvar. A través de una sencilla oración, usted dígale a Jesús, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Te abro la puerta de mi corazón. Quiero que por favor tú entres, que perdones mis pecados y que me salves. Y te doy las gracias porque moriste por mí en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hoy en esta mañana le ha pedido a Jesús que le perdone sus pecados y que le salve, yo le voy a invitar que me lo haga saber a través de un mensaje diciendo: yo le he pedido a Jesús que perdone mis pecados y me salve. Así es que también, hermanos, recordando, los Reyes Magos no existen, no existieron. Existieron unos magos que vinieron del oriente a Jerusalén, no el 6 de enero. Lo importante es que vinieron. ¿Qué fecha? No lo sabemos, pero vinieron. Lo importante es que vinieron adorando a Jesús como Rey, como Dios y como Salvador. Cosas que tenemos que reconocerle a Jesús hoy. Que sea nuestro Señor, nuestro Dios. Que sea nuestro Rey. Que sea nuestro Salvador. Gracias a Dios por esta enseñanza que nos deja de estos hombres. Que le digo, no sabemos cuántos eran, lo importante es que llegaron y vinieron. Así es que, hermanos, amigos,
Le invitamos a que se acerque a Jesús y le entregue sus cargas. Las que usted tenga, entrégaselas. Gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Y les invitamos y les animamos a seguir adelante. Y les animamos también, les pedimos que oren por su servidor, por mi salud. Otra vez estoy teniendo problemas de dolores muy fuertes en mi hombro, en mis pies. Espero que no sea nada grave, pero rogamos de sus oraciones. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos a sus órdenes en lo que podamos servirle, ya sabe. Puede contar con nosotros. Quiere mandarnos un mensaje, saludos, algo que quiera compartirnos, estamos a sus órdenes. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.